Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte diferente hoy. Estamos con un apunte más bien literario, que tiene algo de filosofía, por cierto que lo tiene, pero es en esencia más literario que cualquier otra cosa. Estas primeras líneas comprenden lo que son el capítulo número uno del Guardián entre el Centeno. Un libro tremendamente interesante, muy propio del siglo XX, muy propio del siglo XX, y de su escritor, que es Jerome David Salinger, más conocido como J. D. Salinger o simplemente Salinger. Eh, y bueno, esta obra se titula en inglés The Catcher in the Rye, que sería traducido al español como El guardián entre el centeno. Claro, quizás no sea una traducción afortunada, quizás sea una traducción más bien de marketing, porque el guardián suena mucho mejor que decir lo que se traduce por catcher. ¿Qué podríamos traducir por catcher? Em, Receptor, ¿ah? Como en el béisbol, receptor. Em, y no mucho más podríamos decir en cuanto al catcher. Y como por una estrategia comercial quizás, o por también puede ser por un intento de traducción que quiso hacer equivalente el significado real de la novela, bueno, le pusieron el guardián entre el centeno. Em, este libro es realmente un clásico de la literatura moderna, eh, estadounidense, por cierto. J.D. Salinger nació en Manhattan, en Nueva York, en el año 1919 y falleció. Fíjense que hace poco, yo digo hace poco, quizá ustedes puedan encontrar que hace mucho, pero en el año 2010 murió este hombre a los 91 años. Eh, tuvo, Se casó por lo menos tres veces, tuvo dos hijos que son Margaret y Matt, se educó en la Universidad de Columbia, eh, y bueno, estuvo activo entre el 40 y el 65. Pero su obra más notable es El Guardián entre el Centeno, pero también tiene otras más. Por ejemplo, hay una muy notable que es Nueve Cuentos, Nine Tales, que es maravillosa también. Es realmente una oda a la técnica literaria del iceberg. No sé si la han escuchado alguna vez. Si puede buscar usted en Google. Es la teoría en que hay un porcentaje de la novela, hay un porcentaje del texto que podría darse como una libre interpretación, etcétera. Se da en esto del Nine Tales de Salinger. También está Fran y Sui, que también es otro texto muy interesante, muy interesante. Y finalmente hay otro que todavía no me he dado el tiempo de leer, pero que sin duda debe ser muy bueno y también nos abre la puerta a entender algunas otras cosas, por ejemplo, que aparecen en Fran y Sui en Nueve Cuentos. Y este se llama Levantad carpinteros, la viga del tejado y Simur, una introducción. Em, claro, Simur, el personaje de Simur aparece en el pez banana, en los nueve cuentos. El pez banana es el primero de los nueve cuentos de la obra de Salinger. Por lo tanto, bueno, Levantad carpintero la viga del tejado y Simur una introducción. Es considerado un cuento,
considerado un cuento. Fran y Sui también, y 9 cuentos obviamente que sí. Y por lo tanto la novela de Salinger por excelencia, creada en 1951, publicada en 1951, sería El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno. ¿Y de qué trata El guardián entre el centeno? Se trata de un muchacho llamado Holden Caulfield. Holden Caulfield, neoyorquino, 16 años, que cuando vemos el contexto, en la primera parte, bueno, es expulsado de su escuela, una high school, que podría ser aquí en Chile la educación media, por supuesto. Y este joven, Holden, bueno, como podrán saber, es un adolescente. Es un adolescente y es un adolescente problemático, como lo podemos leer. Es expulsado de muchos colegios. Es expulsado de muchos colegios. Y también va a ser expulsado del colegio en el que actualmente se encontraba. Y, y bueno, esto de la expulsión se lo dicen un lunes y Holden saca el cálculo, entonces el miércoles van a avisar a mis padres. Y bueno, Holden aprovecha esto y se va antes. Esa misma noche él se va de ese colegio en el que estaba y se va a pasear a Nueva York. Podríamos decir, en términos bien chilenos, Holden aquí estaba haciendo la cimarra, estaba capeando clases, etcétera. Ya no quería nada, nada con el colegio. Es un adolescente de 16 años. Nosotros sabemos que los adolescentes adolecen. Ojo con ese término, adolecer, que significa carecer de algo. Pero también tiene una acepción, ¿no es cierto? Adolecer también puede significar padecer de alguna enfermedad o padecer de alguna aflicción. Padecer de alguna aflicción. Por lo tanto, podemos verlo desde estas dos perspectivas. Y en ese sentido, Holden tenía una mirada tremendamente pesimista de todo. Todo le parecía falso. Todo le parecía falso. Y sobre todo el mundo adulto. Lo que decían los adultos para él ya era una presunción de que era tremendamente falso lo que se decía. Era un adolescente que además, piensen ustedes, era ateo. Era ateo. En un episodio él quería, de hecho, rezar de alguna manera, pero se daba cuenta que siendo ateo él no podía rezar y que el único personaje en realidad que le caía bien, por decirlo de alguna manera, era Jesús. Era Jesús. Seguramente porque había, ¿no es cierto?, sinceridad en Jesús. Podía quizás verlo de ese modo. Y bueno, cuando Holden decide irse del colegio, escapa, se va a Nueva York y él piensa que va a estar mucho mejor después de este episodio, que cualquier cosa es mejor que quedarse ahí en el colegio. Bueno, él, además de esto, además de esta expulsión, él además se había peleado con sus compañeros que estaban ahí, sus compañeros de cuarto, se había peleado con Stradlater, con Ward Stradlater, y por lo tanto, con toda esta suma de cosas, suma de situaciones, él quería solamente irse del colegio. Se va, escapa, va a Nueva York, piensa que va a estar mucho mejor ahí, encuentra un hotel, pero es un hotel de mala muerte, es un hotel, imagínense usted, de la peor calaña. Está en el hotel, se va a un bar en el hotel, no lo dejan beber porque es menor de edad, tiene 18, 16 años. Se le acercan a hablar mujeres, pero él piensa, ¿no es cierto?, como el adolescente que es. Bueno, no quiero decir que todos los adolescentes lo hagan, pero él, especialmente Holden, era justamente un adolescente que veía a todo el mundo adulto como una falsedad. Entonces se aburre Holden,
Y cuando está tomando el ascensor para ir a su habitación, el ascensorista le dice, mira, puedes divertirte con una prostituta y el costo de estar con ella serán $5, más que eso, nada más. La prostituta se llamaba Sunny, Sunny que significa soleado en inglés. El ascensorista, el que le dio este dato, ¿no es cierto?, es Maurice, Maurice, ¿no es cierto?, o Mauricio, digamos, romanizado, españolizado. Entonces Holden espera a la muchacha, ¿no es cierto?, en su habitación. La muchacha llega y Holden se arrepiente. Por favor, que les quede muy grabada esta escena que le estoy hablando. Holden está en una habitación, está esperando que venga la prostituta y se arrepiente Holden, se arrepiente. Y la prostituta, bueno, de todas maneras recibe el pago. Holden de todas maneras le paga, eran $5, pero la prostituta dice que son 10. No, 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 usted me va a tener que pagar 10, son 10. Y Holden dijo, yo no voy a pagar más de lo que a mí se me dijo, que eran $5. Ya habíamos dicho que Maurice, el ascensorista, le había dicho que eran $5. En cambio la prostituta dice, no, 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 son $10. La prostituta en un momento se va, muy enojada, vuelve con Maurice y Holden sigue negándose a pagar y Maurice lo golpea. Y la prostituta le quita de su billetera los otros $5. Entonces Holden ahí está tremendamente decepcionado. Realmente le salió, como se dice en buen chileno, le salió el tiro por la culata. Pensó que iba a estar mejor y ahora está en una situación peor de la que estaba en el colegio. Y bueno, posteriormente, después de esta experiencia, Holden queda deambulando por Nueva York, va al Central Park. ¿Y qué es el Central Park? Bueno, el Central Park es el parque más famoso que está en Nueva York. Es una cita obligada si es que usted va a Nueva York. Es enorme y tan enorme que tiene un zoológico dentro, tiene museos, tiene un lago enorme. Atención con lo del lago. Específicamente son 341 hectáreas. Se creó en 1857, imagínense. 341 hectáreas. Eh, nuestro, Piensen ustedes en nuestro parque O'Higgins, acá en Chile, son 80 hectáreas, imagínense 341. Aunque, fíjense que hasta no hace muy poco hay un ranking de los 10 parques urbanos más grandes del mundo. Y fíjense que en cuarto lugar apareció el Parque Metropolitano de Santiago. ¿Sí? El Parque Metropolitano de Santiago en cuarto lugar. Y el Central Park estaría en el noveno. Así que pareciera ser que no hay nada que envidiar al Central Park desde ese punto de vista, por cierto. Y bueno, va a comprarle un disco a su hermana Phoebe. Eso creo que no lo había contado, ¿no? Holden tenía algunos hermanos. Uno era Ali, que ya estaba muerto. Y su querida hermana Phoebe, que él la quería con todo su corazón. Y digamos, él piensa, bueno, voy a ir a comprarle un disco a Phoebe. Pero antes de ir a la casa, a su casa en realidad, a donde está Phoebe, Holden queda de juntarse con una amiga de él. Con una amiga de él que se había visto ya un par de veces, que es Sally. Se junta con Sally y Holden, bueno, le hace una propuesta. Holden, que ya estaba aburrido de toda la vida que tenía, Holden le dice, bueno, Sally, vámonos, escapemos de la ciudad, vámonos, huyamos y vivamos en una cabaña, etcétera, tengamos una vida fuera de esta. A Sally no le gusta la idea, a Sally no le gusta la idea, Holden se enoja con ella y Sally, bueno, se va muy triste y Holden ahí queda aún más enojado, aún más decepcionado de la realidad que está viviendo.
En estos, entre estos capítulos, entre estos episodios, hay una parte famosísima en donde Holden se sube a un taxi. Holden se sube a eh, un taxi que también tenía las mismas características del hotel, un taxi viejo que olía como si hubieran acabado de vomitar adentro. Y bueno, en todo caso, Holden dice que siempre le toca a uno de esos cuando va a algún lado de noche. Pero era más deprimente que las calles además estuvieran tristes y solitarias, a pesar de ser un día sábado. Eh, no se veía a nadie. De vez en cuando cruzaba un hombre, una mujer abrazada por la cintura, o una pandilla de tipos riéndose como si fueran llenas, así lo describe literalmente. Nueva York era terrible cuando alguien se ríe de noche, o sea, las carcajadas, decía Holden, se oyen a millas y millas de distancia y uno hace que se sienta más triste y deprimido. Em, claro, y a Holden expresa aquí que no sabe por qué sigue deambulando en Nueva York, por qué no en vez de eso va directamente a la casa y se pone a hablar con su hermana Phoebe, si eso es lo único que quería. Y ocurre este episodio del taxi, ¿no? Empieza a comentar este episodio del taxi. Em, y Holden le hace una pregunta que es muy famosa de este libro. Holden se pregunta dónde están los patos del lago del Central Park, del Central South Park. ¿A dónde se van una vez que ese lago se congela? ¿Dónde van? ¿Dónde van dónde van los patos? Entonces el taxista lo queda mirando así como ¿dónde? ¿De quién me estás preguntando? De los patos. ¿Lo sabe usted por casualidad? ¿Viene alguien a llevárselo a alguna parte, un camión, ellos se van por su cuenta al sur o qué hacen? Y el taxista, que tenía muy poca paciencia, pero que Holden consideraba que no era mala persona, le dice, bueno, ¿y cómo quiere que lo sepa? ¿Cómo quiere que sepa semejante estupidez? Y claro, Holden le dice, bueno, pero no se enoje. No, si yo no estoy enojado, dice el taxista. Entonces Holden decide no hablar, no hablar más sobre eso. Y este pasaje, ¿por qué es importante? Porque muchos lo interpretan como si esto fuera una especie de resurrección, si esto de que tiene una especie de simbolismo, de simbolismo. De hecho, después se pregunta Holden, bueno, y si los patos a dónde se van en invierno, ¿qué pasará además con los peces que están en el lago? Qué pasa con ellos? Bueno, obviamente él se lo preguntó hacia sí mismo porque mm, ya el taxista no tenía mucha paciencia para responder. Porque unos dicen, lo interpretan como que esto de que los patos se vayan quiere decir que en realidad los patos vuelven a su hogar. Es decir, que los patos le estaban diciendo a Caulfield que volviera a su hogar, que volviera a donde pertenece. En el sentido de que, no en el sentido de que volviera a su hogar con su hermana Phoebe, sino que volviera a donde está el camino que le corresponde. ¿Mm? Volviera que, donde está el camino que le corresponde, que termine su educación, etcétera. Otros lo interpretan refiriéndose que a que estos patos en realidad eh, significarían la resurrección, una especie de resurrección. Volvemos a nuestro ciclo, volvemos a hacer las cosas que teníamos pendientes, una cosa así. Em, y bueno, otros dicen que no es más que un grito de libertad, que estos patos
que se van luego de que el lago está congelado no es más que la representación de la libertad. Y finalmente otros dicen, bueno, eso es simple curiosidad de un adolescente, es la simple curiosidad de un adolescente y no hay que poner mayor atención a ese fragmento. A ese fragmento no hay que poner mayor atención. Dicen que ese lago del Central Park, en todo caso, nunca se congela, nunca se congela. Entonces, bueno, ahí hay distintas interpretaciones. Holden finalmente va a la casa, va a su casa, pero no va a su casa por, digamos, por la puerta delantera, sino que va a hurtadillas, va escondido para ver a su hermana Phoebe. Su hermana Phoebe está en la cama y su hermana Phoebe no puede creer que Holden está ahí y, y se entera Phoebe. Phoebe su hermana era muy sensible, ¿no? Y se entera de que Holden en realidad había sido expulsado nuevamente de el colegio. Entonces Phoebe le dice, te van a matar, mis padres te van a matar, te van a matar, te van a matar. ¿Mm? Muy preocupada Phoebe de eso. Y empiezan a tener una conversación muy interesante. Empiezan a tener una conversación en donde Phoebe le dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer a ti? Parece que no tienes sueños, parece que no tienes ningún porvenir, parece que no tienes ningún destino. Y Holden, de todas las cosas que él pudiese haber nombrado en ese sentido, dijo que quería ser el guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno. ¿Y por qué el guardián entre el centeno? ¿Y de dónde saca esta idea Holden Caulfield? ¿De dónde saca el guardián entre el centeno? De un poema. De un poema. Fíjense que es un poema de Robert Burns. Y es así, más o menos así. A través del centeno, pobre chica, a través del centeno, arrastraba las enaguas, a través del centeno. Si dos personas se encuentran a través del centeno, si dos personas se besan, ¿tiene alguien que llorar? Si dos personas se encuentran a través de la cañada, si dos personas se besan, ¿tiene el mundo que saberlo? Jenny es una pobre chica empapada. Jenny casi nunca está seca. Arrastraba las enaguas a través del centeno. Esto, a esto se refiere Holden cuando Phoebe le pregunta, bueno, ¿qué quiere hacer? Tú parece que no quieres nada con la vida, etcétera. Le recrimina eso y bueno, Holden le cita este poema de Robert Burns. Y cuando le cita, Phoebe insiste, dice, papá va a matarte, te va a matarte. Y bueno, Holden le dice, este poema refleja lo que yo quiero ser. Yo quiero ser el guardián entre el centeno. Sé que parece una locura, reconozco que es una locura, pero yo, dice Holden, sería el encargado de agarrar a los niños. De ahí el sentido de catcher. ¿Ah? Porque claro, si voy a volver de nuevo con esta traducción, the catcher in the rye sería el receptor o el agarrador en el centeno. Ese sería, digamos, el sentido. Y claro, por una cuestión comercial, como le había dicho, se dice el guardián. Claro, el guardián entre el centeno, ¿por qué? Porque Holden sería el encargado de agarrar a los niños que juegan en el centeno, porque se supone que están en un centeno, pero ese centeno está rodeado por un vacío y los niños están jugando en el centeno. Entonces, la labor de Holden, como él lo divisa, es proteger a los niños cuidando de que no se caigan mientras juegan. Entonces, eso quiere ser él. Quiere ser el guardián entre el centeno. Quiere ser el agarrador, el receptor, como usted quiera, the catcher in the rye. Uh-huh. Y bueno, Holden no está muy seguro de que Phoebe haya entendido. No está muy seguro de que Phoebe haya entendido lo que le quería decir. E insiste, papá va a matarte
Así de simple. Así de simple. Lo dice Phoebe. Em, Luego Holden, bueno, se va de la casa sin que nadie lo note. Y se va donde un profesor. Se va donde un profesor que él tenía. Se va a quedar a la casa de él y el profesor le dice, bueno, te puedes quedar, pero vas a tener que quedarte en el sillón, vas a tener que dormirte en el sillón. Y él se duerme en el sillón. Y en la noche él siente unas caricias en la cara y cuando él despierta nota justamente que es el profesor. Y obviamente Holden asocia esto de que quería abusar de él. Entonces Holden se va también de la casa de ese profesor. A la mañana siguiente Holden se reúne con Phoebe, va a una excursión al zoológico de nuevo del Central Park y ve a su hermana Phoebe en un carrusel. Y finalmente, bueno, Holden dice que ahí está la felicidad, ¿no? Cuando ve a Phoebe ahí en el carrusel, le dice, bueno, ahí está la felicidad. Y ahí termina El Guardián entre el Centeno. Em, claro, quedan preguntas. O sea, esta pregunta es ineludible. ¿Por qué Holden habla de esta profesión? ¿Por qué de esto del agarrador? De esto del agarrador de los niños para que no se caigan en el centeno, esa profesión, uno puede decir, bueno, esa profesión está solamente en la cabeza de Holden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debemos pensar que Holden, como le había dicho, era un adolescente que tenía una repulsión al mundo adulto, no le gustaba el mundo adulto, creía que todo lo de los adultos es falso, los adultos dicen algunas cosas que en realidad son para su propia conveniencia, o los adultos rompen sus promesas, entonces nada bueno puede venir de ese mundo. Él está decepcionado de ese mundo, que es inconsecuente el mundo del adulto, digamos, es de este modo. De este modo. Entonces, Holden no le gusta eso, desconfía del mundo adulto. Y tiene un amor tremendo por Phoebe, por su hermana, una pequeña. Dice, ¿no es cierto?, al final que cuando ve a Phoebe en el carrusel ahí está la felicidad. Es decir, Holden quiere proteger a los niños. Quiere proteger a los niños. Prefiere el mundo de los niños y no prefiere el mundo de los adultos. Y por eso es el guardián entre centeno, porque los cuida de que en su juego no se caigan. Entonces, él entre los niños, bueno, quiere ser aquel que los cuide, aquel que los cuide y ser el superior, digamos, entre ellos. Pero ¿y de qué los protege entonces? ¿De qué los protege? Los protege de la adultez, de que los niños no caigan en la adultez. De eso los quiere proteger Holden como el guardián, el trencerteno. Por lo tanto, de alguna manera también podríamos hacer calzar y hacerle justicia al título en español, ¿no? Al guardián. ¿Podríamos hacerlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es el guardián también en un sentido. Quizás es el agarrador en el sentido práctico, en la técnica que debe utilizar, pero en el sentido más esencial, en el sentido más interpretativo, claro que es un guardián, es el guardián de los niños que juegan en el centeno. ¿Y por qué esta interpretación tendría que ser la más apropiada en cuanto al guardián entre centeno? Porque esto se hace calzar mucho con el pensamiento o con lo que nos quiere transmitir Salinger. Fíjense que en la obra de El pez banana de los 9 cuentos, el primer cuento, que es El pez banana de los 9 cuentos, hay un hombre llamado Seymour. Hay un hombre llamado Seymour. Este cuento también es tremendo, es tremendo. Vamos a hacer quizá un análisis después. Y fíjense que en cuanto a este cuento sigue un poco la misma lógica. Hay un personaje principal que es Seymour, que
En el cuento no se dice, pero si uno lee otros textos de Salinger se da cuenta de la historia de Seymour. Seymour había ido a la guerra de Vietnam, entonces él había sido testigo de todas las matanzas, la muerte que se daba, los niños como resultaban después de esta guerra. Y eso usted lo puede ver, esto no es invención de Salinger. Basta que usted ponga en Google o en cualquier buscador imágenes de la guerra de Vietnam y va a ver niños, niños heridos, niños muertos, etcétera. Entonces Seymour, que había ido a la guerra mundial, perdón, a la guerra de Vietnam, había quedado traumatizado con todos estos eventos y también tiene una repulsión al mundo adulto. Y fíjense que en este cuento, en este pequeño cuento del pez banana, de los 9 cuentos, el primero de los 9 cuentos, Seymour se va a casar, se va a casar, es decir, ya definitivamente va a estar en el mundo adulto. Y en este cuento se pone a conversar con una niña que estaba en la playa. Él estaba en un hotel con su esposa. De hecho, el cuento comienza la esposa hablando con su madre y ahí estaban hablando de Seymour. Entonces Seymour baja del departamento en el que están, del hotel, va a la playa, interactúa con una niña, vuelve al hotel y se dispara. Y se dispara. Esto ya es otro análisis, el pez banana ya tendríamos que verlo en otra oportunidad, pero de ahí uno puede deducir más o menos que el guardián entre centeno tiene esta filosofía. O verdaderamente que es Salinger quien quiso plasmar esta especie de filosofía dentro del guardián entre centeno y dentro del pez banana. Otra cosa muy curiosa de este texto es su aspecto cultural, que ya excede el mismo contenido del libro. Y este aspecto cultural tiene que ver con los hechos extraños que ocurrieron a partir en donde se ve involucrado este libro. Fíjense que John Lennon, ustedes conocerán a John Lennon, fue asesinado en el Hotel Dakota en el año 1980, en el mes de diciembre. Y su asesino se llamaba Mark Chapman, Mark David Chapman, que de hecho fue sentenciado, le dio 5 veces, 5 disparos por la espalda a John Lennon, lo mató. Y fíjense que cuando la policía llega, cuando la policía llega, Chapman no huye, no está ahí, se queda ahí mismo en la escena del crimen y está sentado a la salida del Dakota. La policía lo ve y él está leyendo el The Catcher in the Rye, está leyendo El Guardián entre el Centeno. Se puede ver en el libro mismo que él sostenía. Al final, la parte final del libro que sostenía decía: esta es mi declaración, y lo firmó él como Holden Caulfield. Se decía que tenía depresión y algunas otras enfermedades, y también se habla de que la CIA tenía un plan, el llamado MK Ultra, en el cual consistía en alienar a ciertos individuos a partir de ciertos elementos. Uno de esos elementos era justamente el de Catcher in the Rye, porque El Guardián entre el Centeno era un libro famoso ya para la época. Entonces, ahí, digamos, la CIA habría hecho algún experimento. Y bueno, como Mark Chapman tenía algunos antecedentes depresivos, o más bien clínicos, habría caído en esta suerte y bueno, habrían matado a John Lennon. Y ahí se dice que bueno, que la CIA cumplió su objetivo al tratar de asesinar al cantante, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver, esto ya excede, ¿no? Excede el contenido del libro. Muchas cosas se hablan en todo caso del The Catcher in the Rye. También podemos verlo en la cultura ya más popular, la cultura pop.
Fíjense los Guns N' Roses con su último disco, o penúltimo me parece, que es el Chinese Democracy. Ahí tienen una canción que se llama justamente The Catcher in the Rye. Hay un libro también que habla sobre Holden Caulfield, que lo habla indirectamente, que se llama El Sospechoso. Y se trata de un psicólogo. Hay, hay un psicólogo en este libro. No me acuerdo si era el personaje principal o no. Pero había un psicólogo que estaba atendiendo a sus pacientes. Y bueno, entra un muchacho y este muchacho es fanático del Guardián del Centeno. Y este muchacho, juraba que Holden Caulfield en realidad era Friedrich Nietzsche. Es decir, que Salinger se habría inspirado más bien en la figura de Friedrich Nietzsche con Holden Caulfield. Y el psicólogo le dice, no, estás muy equivocado, estás muy equivocado. No dice la razón de por qué, pero le dice al chico, no, está equivocado, no es de ninguna manera Friedrich Nietzsche. Y bueno, este halo de misterio, este halo bien curioso rodea al Guardián del Centeno. Por eso es que un libro que hay que leer totalmente, hay que leer totalmente. Recuerdo que una vez le dije a una persona que quería leer el Guardián del Centeno, habré tenido yo unos 20 y tantos años, 21, 22 años, y esta persona conocía el Guardián del Centeno y me dijo, no me digas que quieres asesinar a alguien entonces.